Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar el 2024 de Club Deportivo Águila, sobre todo este segundo semestre, para poder definir lo que se comenta a nivel general, y es si fue o no fue un fracaso este semestre del conjunto emplumado. Desde ya les digo que si ustedes quieren aportar algo al debate pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Lo primero que hay que hacer para poder llegar a esa conclusión es ver los números del equipo de Daniel Mesina a lo largo de su dirección técnica en este 2024. En el Apertura, que recién finaliza para Club Deportivo Águila, el conjunto del Ave Majestuosa fue el líder general con 41 puntos, uno más que su más cercano perseguidor, Cacahuatique, producto de 12 victorias. Ojo, aquí también estoy ya teniendo en cuenta, por cierto, estoy teniendo en cuenta los resultados de los cuartos de final, por lo tanto hay una derrota más y un empate más. 12 victorias, 6 empates, 4 derrotas, insisto, un empate fue en la ida en Santa Ana con FAS y la derrota extra es en el Cuscatlán en el 0-1 contra el conjunto tigrillo. Durante todo el torneo acumula 37 goles a favor y 20 anotaciones en contra, siendo el equipo que más marcó y uno de los que menos recibió en el torneo. Pero aparte de esto hay que sumarle los números de Copa Centroamericana, puesto que el Club Deportivo Águila fue uno de los 3 equipos salvadoreños que participaron en dicho torneo. Durante ese tramo, Águila fue líder de su grupo, en la competición 10 puntos sumados de los 12 posibles, termina invicto, aparte de eso es segundo general de los 8 clasificados, fue el segundo mejor equipo, lo cual es bastante notable. Y durante todo el torneo consiguió 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Las 2 derrotas son ya en fase eliminatoria contra Real Estelí y Motagua. Acumula 13 goles a favor y 7 goles en contra, lo que significa que más o menos tenía el doble de goles anotados que recibidos. Realmente por números es bastante positivo lo de Club Deportivo Águila. Lo que pasa es que luego hay que empezar a desgranar. Pero si nos vamos objetivamente solo al tema de estadísticas, es que es un buen semestre. Si sumamos todos son 15 victorias, 9 empates y tan solo 6 derrotas. Está bastante bien, teniendo en cuenta que el conjunto emplumado jugó 30 partidos en este semestre, acumulando 50 goles a favor y 27 en contra. Realmente son buenos números. Y ya yéndonos siempre de la mano de lo cuantitativo, pero también llevándolo un poquito a lo cualitativo, hay que saber reconocer que Águila tiene un pico de rendimiento muy alto. Seguramente es el nivel más alto del año, no solamente para Club Deportivo Águila, sino para un equipo salvadoreño en general. Y aquí es donde se producen varios resultados. No están necesariamente en orden, pero todos son parte de. Donde Águila vence 2-0 a Olimpia, triunfa 3-0 contra Alianza, le gana 3-1 al conjunto de FAS y certifica su clasificación en Copa Centroamericana con ese triunfo histórico de 0-3 en el Rommel Fernández contra Independiente. Aquí es donde Águila tiene su mejor punto en todo el semestre, donde juega muy bien, donde parecía imbatible, donde cada rival que se le ponía enfrente lo dominaba, tanto en la faceta ofensiva como en la faceta defensiva, y generó resultados que sinceramente ilusionaron mucho a la afición migueleña, pero también nos dejaron ver, insisto, seguramente uno de los mejores rendimientos de un club salvadoreño en los últimos años. Es ahí donde se ven las mejores virtudes del equipo de Daniel Mesina, como por ejemplo la fluidez en el juego y la velocidad en transición. Es un error decir que Águila solamente era bueno cuando tenía la pelota. Realmente era un equipo que sabía esperar su momento también para poder salir en transición y que aprovechaba esos espacios que generaba el rival, sobre todo a sus espaldas, para poder correr con Santos Ortiz, con Dixon Rivas, con Ricardo Villatoro y tener punch en el último tercio. Quizás no tanto con los centrodelanteros porque, bueno, Blas Sosa es un rematador, pero que no generó tantos goles como se esperaba, me parece una cantidad correcta, y se pierde a Carlos Salazar en el proceso. Es ahí donde también la segunda línea de Águila empieza a aportar en cuanto a número de goles. El tema era que con balón había mucha fluidez y mucha claridad para circular la pelota, y sin él, al momento de tener que recuperar, aparte que había una organización bastante interesante, al momento de recuperar pelota podían salir corriendo sin ningún problema, o sea, despliegues ofensivos con mucha coherencia y peligrosidad.
Aquí esta transición también se genera a partir de un bloque medio para tapar espacios, y como lo dije, Águila demostró ser un equipo que, si bien ofensivamente tenía las cosas claras, pero también cuando no tenía la pelota. Era un bloque que no siempre presionaba de manera asfixiante, pero que se mantenía sin mucho espacio entre las líneas, tapando los huecos a los cuales los rivales podían intentar poder pasar o generar algo. Y creo que Águila siempre se mantuvo firme en ese sentido, con trabajos muy colaborativos de los mediocentros, los laterales cerrando bien las grietas interiores. O sea, era un equipo que mantenía un orden muy a cabalidad. Y también es por esto que hubo un momento superlativo en la defensa. El inicio de la temporada de Club Deportivo Águila, que aquí contamos tanto Liga Local como Copa Centroamericana, tiene 11 partidos invictos con solo 2 goles en contra, uno recibido contra FAS y uno recibido contra Port Loyola, partidos que a la postre terminó ganando. Entonces tampoco eran consecuencia de algo negativo, o sea, eran momentos muy puntuales donde Águila tuvo esos encajes, sobre todo más desconcentración el de Port Loyola. Pero luego es que Águila defensivamente le había pintado la cara a todos los equipos. Es que estaba con mucha firmeza, con el mejor nivel que le vimos durante el semestre a Ronald Rodríguez y Julio Cibrián, un Kevin Reyes que se había reconvertido pero que había entrado como anillo al dedo. Y por izquierda esa permuta entre Alex Larín y Walter Pineda que siempre terminaba aportando algo, sea para poder acelerar procesos con el guante de zurda que tiene Alexander Larín, o para ser más sólido en los duelos 1 contra 1, que era lo que te brindaba Walter Pineda. Esto es el color de rosa de Club Deportivo Águila y su mejor momento en el año. Ahora bien, cuando empezó a caer, porque hubo un momento de bache, quizás no es tan pronunciado, o con pronunciado me refiero a que no es tan longevo, pero sí que se llega a ver una caída por parte del equipo de Daniel Mesina. ¿Por qué se produce esto? A mí me parece que todo está conectado, pero vamos a empezar con tema de lesiones y bajas claves que afectaron al equipo. Cuando el equipo estaba jugando mejor, se cae Jonathan Machado, o sea que se lesiona. Se produce la salida de Carlitos Salazar, aunque todavía después de Carlos Salazar realmente hay un momento súper bueno. De hecho es después de esto que empiezan a llegar las victorias que dijimos: Olimpia, FAS, Alianza Independiente. Pero el no tener a Carlitos Salazar eventualmente fue haciendo también mella en el equipo. Y la lesión de Gonzalo Ramírez, porque si bien es cierto se le ha achacado mucho al mediocampista ofensivo argentino, pero hay que aceptar que las primeras presentaciones que vimos de Gonzalo con Águila fueron positivas. Incluso contra Olimpia deja un gran partido. Lo que pasa es que se suele criticar mucho más lo más actual que un global de todo. Entonces ya no se recuerda estas actuaciones, porque es verdad que una vez saliendo de la lesión, Gonzalo no estuvo para nada bien. Pero son lesiones que fueron afectando poco a poco. Y aquí con bajas clave también hay que decirlo, afecta mucho lo que pasó con selección. Obviamente a la selección hay que brindarle los jugadores que necesitan las fechas FIFA, pero como nuestro torneo no para, a pesar de tener esas fechas internacionales de selecciones, entonces a Águila le tocaba que afrontar varios partidos con bajas que eran solo temporales, pero que afectaban finalmente, ¿no? Los Julio Cibrián, que iban convocados constantemente, Kevin Reyes, Melvin Cartagena, Ronald Rodríguez fue posteriormente, Benji Villalobos llegó a ir también, Melvin Cruz estuvo involucrado en un par de convocatorias, el Cacho Larín que volvió. O sea, hay muchos jugadores de Águila que llegaron a ese proceso de David Doniga y que obligaban a Águila a jugar con menos piezas de las necesarias algunos partidos. A esto se agrega también la adaptación lenta por parte de ciertas piezas, y yo creo que aquí sí hay un tema mucho más de Daniel Mesina. Obvio, con las lesiones no siempre puedes tener el control de eso, porque aunque tengas una gran preparación física, se pueden dar diferentes aspectos que condicionan al jugador. Y lo de Carlos Salazar pues fue un punto muy, muy específico, y la selección tampoco lo controlas. Pero hay varios jugadores que o tardaron mucho o ya realmente no pudieron aportar al equipo porque Mesina no lo supo involucrar en la rotación. Aquí es donde veo a Carlos Ortiz, que creo que de todos los que vamos a mencionar es uno de los que sí pudo aportar un poquito. Robin Borjas desaparecido totalmente, Melvin Cruz desaparecido totalmente, Alexson Sarabia más de lo mismo, Walter Torres regresó y tampoco se le dio
se le dio minutos y yo te entiendo que hay algunos que se los pueden merecer o no, pero con la calidad de jugadores realmente que estabas trayendo, que Melvin Cruz era titular indiscutible en Dragón y seleccionado nacional, Robin Borjas era el máximo goleador de la temporada anterior, es decir, de los 2 torneos de reserva, Carlos Ortiz era uno de los mejores asistidores y seguramente el mejor extremo del anterior torneo. Y encima recuperabas a Medrano, que con Medrano sí había más lógica porque había pasado fuera de nuestro fútbol, no había jugado en los últimos meses de manera constante. Entonces es obvio que iba a tardar en adaptarse, que finalmente lo logró. Pero sí creo yo que hay piezas específicas con las que Mesina nunca llega a hacer clic, nunca las llega a conectar del todo en el equipo. Y obviamente tú puedes tener una plantilla de 26 jugadores muy buenos, pero si de esos 26 jugadores a 8 o 9, por dar un ejemplo de cantidad, no los puedes poner en dinámica, entonces ya no tienes una plantilla de 26. Sí, tienes una plantilla de 18, 17 jugadores que termina siendo reducido para enfrentar 2 competencias y jugar cada 3 días como se planteó en algún momento en el torneo. ¿Y qué es lo que generó estos 2 primeros puntos? Sobrecarga de minutos para la plantilla. Provocaron que Águila pasara por momentos físicamente muy bajos y que esto le impidió generar los resultados que necesitaba en un momento que se volvió cumbre. Quizás no para la eliminación de cuartos de final, que yo creo que ya se llegó de forma diferente, pero sí para un bache de Club Deportivo Águila en el que sobre todo está la derrota contra Metapan 1-4 en San Miguel, un partido desastroso en lo defensivo donde Águila se vio físicamente muy mermado de jugar tantos partidos de manera continua prácticamente sin tener descanso. Aquí también se producen, insisto, esto no es orden temporal, pero son los partidos que para mí marcan el bache de Águila. El 2-2 contra Platense, que no es un mal partido per se, pero que empezaba Águila a tener esta dinámica de defenderse bien, pero encajar con 1 o 2 llegadas que te realizaba el rival. Y esto, aunque hicieras 90 minutos notables, pero en una te marcaban, seguía siendo algo para remarcar de forma negativa en Águila. El 2-0 contra Motagua en Honduras, el 2-2 también en el Cuscatlán. Aquí incluso podría agregar, porque sí es verdad que hay buenos minutos, pero solo son 15 minutos como mucho, la derrota en Estelí 2-1 contra el Tren del Norte. Aquí es el peor momento de Club Deportivo Águila. Pero valorando todo y teniéndolo en una balanza, insisto, creo que al final se sacan más cosas positivas que negativas. El tema es que realmente ese nivel alto sirvió para que se cumplieran los objetivos, y aquí es donde ya podemos calificar si hay fracaso o no, y vamos a ser muy contundentes. El 2024 de Águila es un fracaso, cada quien tiene su opinión y todos lo van a generar, y espero que en los comentarios lo coloquen. Para mí, en el torneo local sí es un fracaso, porque por el nivel que mostró Águila, no es tanto por haber llegado en primer lugar, que obviamente también te da un parámetro, sino por cómo llegó a jugar al fútbol dentro de la Liga Nacional. Para mí el haberte quedado en cuartos de final contra el 8º lugar, y no importa que se llame FAS, como si hubiese sido Once Deportivo, Dragón, Alianza, Metapan, Firpo, Limeño, Cacahuatique, ser primero y que te elimine el 8º es un fracaso total. Por el nivel que llegaste a mostrar, porque demostraste ser superior al equipo que te enfrentaste en la serie particular, y por incluso en la eliminatoria, me parece que futbolísticamente hablando, Águila estuvo medio punto o un puntito por encima de FAS, pero en lo relevante no pudo realmente concretizar al momento de tener contundencia, la inteligencia mental. Por ejemplo, en piezas como Darwin Serén, que lastimosamente se fue expulsado en el primer partido. Ya si valoramos lo de la Copa Centroamericana hasta cuartos de final, porque realmente digamos que el torneo en sí llega hasta cuartos, para mí ahí sí es notable, por cómo clasifica Águila, por cómo juega en el torneo, y porque seamos sinceros, que te elimine Real Estelí no es un fracaso, era el subcampeón y de hecho volvió a quedar subcampeón del torneo y es uno de los mejores equipos de Centroamérica. Lo lógico era que pasara. No por eso significa que no se tenga que tener en cuenta el que se haya caído eliminado, pero sí creo que era una posibilidad real a partir del rival al que te estabas enfrentando. Si por ejemplo tú enfrentas a un Antigua en los cuartos de final, que yo sé que Antigua fue semifinalista, pero me parece que era un equipo que enfrentaste en fase de grupos y que demostraste que podías ganarle. El resultado fue empate, pero por sensaciones podía ganarle. Entonces si el Antigua te eliminaba, sí yo creo que se pudiese calificar un poquito diferente. Pero realmente, ya teniéndolo todo en cuenta, para mí la Copa Centroamericana de Águila es notable y no se puede considerar fracaso no haber llegado a semifinales.
El repechaje, que es contra Motagua, es 2 partidos, es más debatible. Para mí no es fracaso. Para mí no es fracaso porque también Motagua está por encima de Águila y lastimosamente ocurrió, creo, un escenario que se podía esperar por la lógica de lo que ha sido la competitividad hondureña y salvadoreña y de Motagua y de Águila en los últimos torneos internacionales. Para mí no lo es, pero entiendo que se pueda hacer debatible. En global, a nivel internacional, bien, pero a nivel local sí es un fracaso, porque yo creo que Águila no llega a alcanzar el techo para el nivel futbolístico que le vimos que realmente, como mínimo, debió haber sido una final. Así que ese es el global de la conclusión. Ahora bien, para cerrar el video, me hago la pregunta. Este equipo jugó muy bien. No llegó a los objetivos, pero jugó muy bien. ¿Hay puntos de mejora? Siempre hay puntos de mejora en un equipo, pero ¿cuáles son? Para mí, llegar a una rotación completa. Insisto que el mayor pecado que tuvo Messina en este torneo fue no poder afianzar a todos en un solo grupo. O sea, realmente tener un grupo robusto de 23, 24 jugadores. No por nombres, por nivel y por lo que sumaban a la plantilla. Yo creo que eso es lo más claro. Sumar más con el 9. Sumar más gol con el 9. Insisto que para mí Blas Sosa es mejor delantero también de lo que se criticó. Al final marcó 10 goles, tomando en cuenta ambas competiciones, 2 asistencias en liga, o sea, 12 intervenciones directas a gol. No me parece una mala cifra. Pero es verdad que no es un super goleador y que hizo falta un 9 de sustitución. O sea, como mínimo tener 2 9s en la plantilla. Porque llegó Medrano y Medrano no era un 9, ni nunca ha sido un 9. Le termina aportando gol a Águila porque al momento de adaptarse se nota que es un jugador que tiene esa característica de producir. Pero no es un sustituto natural de Blas Sosa. Entonces, más allá de si sigue o no sigue el argentino, para mí Águila necesita mínimo un 9 más para complementar una rotación de delanteros positiva y sobre todo un 9 que tenga bastante gol. Intuyo que con la camada de delanteros que hay ahora mismo se puede encontrar una oferta interesante, aunque claro, habrá que ver porque los mejores delanteros también supongo están atados por bastante tiempo en sus respectivos clubes. Y la gran pregunta para mí es, ¿momento de rejuvenecer la portería? No es porque Benji Villalobos o Víctor García tengan mal nivel, para mí son 2 muy buenos porteros, pero los 2 pasan de la treintena de años y también tú tienes que asegurar tu futuro de alguna manera. Entiendo que no hay demasiados prospectos jóvenes que parezca que van a tener un talentazo al medio o largo plazo, pero yo creo que hay que empezar a buscar, ¿no? Hay que empezar a hacer scout porque Benji no es eterno y Rafa tampoco va a ser eterno. Si te duran 2 años más, yo creo que ya los habrías, o sea, estarías sobreexplotando la calidad que tienen, que son muy buenos, insisto, pero que para mí en algún momento hay que empezar a pensar en la portería. Luego tienen el caso de algunos jugadores para renovar, como es el tema de Darwin Serén, Ronald Rodríguez y Kevin Reyes, que parece que se seguirá el proceso de renovación de forma tranquila, por lo tanto no lo incluyo acá porque pienso y creo que las piezas fundamentales se van a quedar en Club Deportivo Águila para el siguiente año 2025. Este es el análisis respecto al 2024 de Águila. Insisto, si ustedes creen que ha sido un fracaso, déjenlo acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volvemos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.